Dios nos va a hablar hoy de lo que significa que estamos investidos de poder desde lo alto. Y sí, este sería como la tercera parte de esta trilogía de mensajes que tiene que ver con el amor de Cristo. Cuando Jesús iba a ascender a los cielos, sacó a los discípulos, ¿verdad?, fuera de la ciudad, y ahí les habló las últimas palabras antes de ascender a los cielos. Y el último versículo que narra el médico Lucas, ¿ok?, es Lucas 24:49. Y esto fue lo que les dijo a ellos. Les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí le dijo dos cosas. Aquí les habló de que les enviaría la promesa de su Padre, que sería, ¿verdad?, sabemos que sería la presencia del Espíritu Santo, y esa presencia del Espíritu Santo los investiría de poder desde el cielo, ¿vale? Con este versículo termina el Evangelio de Lucas. Cabe mencionar que Lucas no fue un apóstol de Jesús, no caminó con Jesús, pero después se convirtió una vez que Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Y llegó el Pentecostés y comenzaron a predicar de Cristo. El médico Lucas se convirtió al Señor, y siendo un médico que sabía investigar y tener las cosas en orden, se dedicó a establecer en orden lo más cronológico posible los acontecimientos que todos los apóstoles, ¿verdad?, los 11 y todos los discípulos que comenzaron a esparcir el Evangelio en ese primer tiempo, les fueron contando. De hecho, si usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1, le habla a Félix, ¿verdad?, si no mal recuerdo, y le dice: voy a poner por orden todo lo que nos han contado. Entonces, Lucas establece un orden ahí. Y no nada más él contó lo que pasó mientras Jesús estuvo en la tierra, sino que comenzó a narrar lo que sucedió cuando Jesús ascendió a los cielos. Y entonces él escribe el libro que hoy se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo escribe también el médico Lucas, y comienza el libro el libro de los Hechos, donde dejó el Evangelio, ¿ok? Hechos capítulo 1, verso 4, y ahí dice esto, el médico Lucas, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ya ves, lo mismo de lo que dijo al final del Evangelio de Lucas, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En su Evangelio, Lucas utiliza la palabra serán investidos de poder desde lo alto. Y ya en el libro de los Hechos, él dice serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que el bautismo del Espíritu Santo nos enviste de poder, y todo desde lo alto. Bautizar es la palabra griega baptizo, y significa sumergir completamente. Por eso los cristianos nos bautizamos sumergiéndonos completamente, porque la palabra bautizo es sumergir completamente. Investir es la palabra griega enduo, y significa hundir en un vestido, poner o revestir, es decir, sumergirse dentro de un vestido completo, ¿ok? O revestirse de algo. Entonces, al final son sinónimos. Podemos entender que el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, que llegó para toda carne, recuerda que se lo enseñé la semana pasada, que llegó para toda carne, lo que hizo fue revestirnos del poder de Dios, revestirnos del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y eso para qué? Para poder ser testigos, dice el verso 8, para poder ser testigos de que Jesús habita en ti y lo puedas predicar. Ellos se dedicaron a predicarlo, a anunciarlo públicamente, inclusive en contra de las leyes, ¿verdad?, que ellos tenían, y en contra de las órdenes de los romanos, y por eso murieron todos ellos, excepto Juan, con violencia. Pero a ti y a mí no nos está pidiendo el Señor que salgamos a pregonar en las calles, inclusive con violencia. Está hablando de que prediquemos, seamos testigos de que Jesús habita
en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, claro que también tenemos que predicar, por eso les decimos, ayúdenos a predicar, reenviando este mensaje a la gente, poniendo sus frases para que los algoritmos, ¿verdad?, de las redes sociales alcancen a más personas, que usted pueda contarles de nuestra iglesia, que usted pueda contarles de nuestros mensajes, usted pueda contarles el mensaje diferente que Dios nos ha dado a otras personas y más personas vengan a la iglesia online. Y si están en Jalapa, Veracruz, también se puedan añadir a la iglesia presencial. Usted ayuda a eso, usted lo predica, pero en su persona, en su familia, en su casa y afuera, en los 3 lugares, ¿vale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Sumergidos en el amor de Cristo, revestidos del poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando del amor de Cristo, pero ahora vamos a ampliar al concepto de que estamos revestidos, estamos sumergidos bajo el poder del Espíritu Santo, ¿vale? Bueno, esta primera parte quiero que entendamos bien que nuestro poder sobrenatural, el poder que Dios le da a cada uno de sus hijos que acepta a su Hijo amado como Señor y Salvador, en ese derramamiento del Espíritu Santo, el poder sobrenatural es muy extenso, pero la base, los cimientos donde se edifica, déjeme decirlo así, ese poder para nuestras vidas es el amor de Cristo, ¿vale? Entonces vamos a entender eso, que ese poder sobrenatural que llevamos dentro, ¿verdad?, en nuestro espíritu, dijimos la semana pasada, radica en el amor de Cristo antes, o sea, en el amor de Él a nosotros antes que en nuestra fe en Él, que nuestra confianza en Él o nuestro amor a Él. Eso debe ser una consecuencia de sabernos muy amados, ¿vale? Muy bien, entonces, la semana pasada vimos el pasaje de Efesios 3, del verso 14 al 21, y se los expliqué uno por uno, ¿verdad? Es una prédica que creo y le invito a que la estudie, la escudriñe. Fuimos uno por uno para que no le quedara dudas. Hoy no le voy a poner, bueno, sí le voy a poner este pasaje, pero se lo voy a parafrasear yo. ¿Ok? Haga de cuenta que es la versión David habla hoy. ¿Ok? Si usted necesita compararla, yo lo invito a que las compare con lo que les presenté la semana pasada de la Reina Valera. ¿Vale? Entonces se los voy a leer como yo se los estaría explicando a mi manera, escogiendo o quitando algunas partecitas solamente para no hacerlo más rebuscado, sino que sea lo más claro posible. Esto es lo que vimos la semana pasada, pero esta es la base. Esta es la base de lo que hoy queremos complementar con respecto a la semana pasada, ¿vale? Dice Efesios 3, 14, 21. Ya sabe, parafraseado. Así que parafraseando la Reina Valera. Oro a Dios, dice el apóstol Pablo, para que los fortalezca con un poder sobrenatural en su espíritu, por el Espíritu Santo que ya está en ustedes, para que habite Cristo completo. Y esto le estoy agregando esto para el mensaje de hoy. Para que habite Cristo completo en sus corazones. Y arraigados y cimentados en amor, puedan comprender y experimentar el amor de Cristo, que es el mejor y más grande conocimiento que podemos tener, y también puedan experimentar al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro también, quien es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder sobrenatural del amor de Cristo que actúa en nosotros. El apóstol Pablo lo que estaba orando era que el Padre pudiera enviar, ¿verdad?, un poder sobrenatural hacia el hombre interior de cada quien, ¿verdad?, hacia el espíritu de cada quien, por el poder del Espíritu Santo, para que podamos recibir a Cristo, a que Cristo habite en nosotros, pero todo Cristo. O sea, el poder de nuestro Señor Jesucristo es más que el amor, es mucho más cosas que el amor. No solamente su poder es el amor, es mucho más que eso. ¿Ok? Hoy vamos a hablar un poco más de eso, de esa extensión del poder de Cristo en nosotros, del poder del Espíritu Santo en nosotros, de
de ese poder del que estamos investidos o revestidos. Pero tenemos que tener muy claro que todo de lo que vamos a hablar hoy, ese poder que Dios nos da a través de ese revestimiento en el Espíritu Santo, radica, se basa o está arraigado en recibir el amor de Cristo, en sabernos amados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Por eso yo le pongo ahí, habite Cristo completo en sus corazones, pero arraigados y cimentados en su amor, podamos ser capaces de entender y experimentar su amor y también de experimentar el poder de Dios a favor nuestro para que nos dé mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, ¿vale? Así que el Señor Jesús les dio este poder a sus discípulos. Sabía que lo necesitarían para todo lo que ellos tendrían que ir a enseñar y sufrir y toda esa parte. Pero a nosotros también el Señor nos los da. Por eso dice la palabra que se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. Porque tú y yo también necesitamos caminar en el poder sobrenatural. Tú y yo esencialmente somos espíritu que tiene una carne, que tiene un alma y que tiene una carne, un cuerpo donde puede reposar el alma. ¿Ok? Pero somos un espíritu, somos espíritu. Y entonces es más importante lo que sucede en tu vida a nivel espiritual que lo que sucede a nivel, déjenme llamarlo así, terrenal o físico. Porque, pues, primero es algo espiritual y luego es físico. Cuando dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus de maldad. Entonces, tenemos que caminar, el cristiano tiene que caminar en el espíritu, lleno y fortalecido en su espíritu, y en este caso de todo el poder de Cristo, de todo el poder del Espíritu Santo, basados en que nos sabemos amados por Cristo. ¿Me está siguiendo? Bueno, muy bien. Entonces, y este poder lo necesitamos para operar en la vida, para ser un buen esposo, una buena madre, un buen hijo, un buen empresario, para hacer correctamente todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, nosotros lo podamos cumplir, esta tierra prometida de la que hemos hablado. El poder que nos está dando el Señor es para que podamos cumplir sus propósitos en nosotros, que están en forma de anhelos, deseos y de lo que Él ha puesto en nuestro corazón, y a la par de eso, ¿verdad? Sirva eso para predicar el evangelio de la gracia y más personas conozcan el poder sobrenatural de Cristo y sean salvas y puedan cumplir sus tareas en esta vida. ¿Me estás siguiendo? Inclusive de manera generacional, ¿va? Entonces esta primera parte tenía el propósito de entender bien lo que significa el poder de Cristo en nosotros y que ese gran poder está radicado en su amor a nosotros, ¿vale? Bueno. En la segunda parte del mensaje vamos a aprender cuál es ese poder, a qué se refiere la Escritura cuando dice seréis investidos de poder desde lo alto. Específicamente, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a entenderlo acá y vamos a entender que el poder del Espíritu Santo sobre nosotros se nos da, déjenme llamarlo así, de dos formas, de dos maneras. Vamos a pensar que son como las dos alas del Espíritu Santo, si lo consideramos como en la figura de paloma, ¿verdad? Son las dos alas del Espíritu Santo sobre de nosotros. Y una de ellas son los dones y la otra son los frutos o el fruto, ¿vale? Entonces, antes de hablar de dones y frutos, que son las dos maneras o caminos que el Espíritu Santo utiliza para darnos su poder, solamente recalcarles, ¿verdad? Recordarles que, y lo digo más que nada por las personas que no vieron el mensaje pasado, les invito a que lo vean, el pasado y el anterior, ¿verdad? Es una trilogía que nos hace entender muy bien o mejor el amor de Cristo en nosotros, que cuando dice la palabra que ellos esperaron 10 días y cayó en el Pentecostés, creían que estaban todos borrachos. El apóstol Pedro se levantó a decir, ellos no están borrachos, son las 9 de la mañana. Lo que está pasando aquí es lo que profetizó el profeta Joel 800 años antes. Y comienza a decir qué fue lo que profetizó Joel. Y el profeta Joel dijo que Dios hablaba, ahora sí que de parte de Dios diciendo
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, toda carne lo incluye usted y me incluye a mí. Y entonces, cuando alguien acepta a Cristo como Señor y Salvador, nadie puede aceptar a Cristo si el Espíritu Santo no lo convence de que su pecado tiene que ser entregado. Es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú le dijiste, tal vez no sé si te lo explicaron eso o no, o ya se te olvidó, pero cuando tú le dijiste a Jesús, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, ahí estaba cayendo en ese momento el derramamiento del Espíritu Santo. Después la iglesia se ha confundido, ¿verdad? Creyendo que cuando se derrama el Espíritu Santo tiene que haber señales como las de ellos, ¿verdad? Necesariamente, y que hay que temblar y sobre todo que alguien más te lo tiene que impartir. Sí se puede bendecir a alguien más impartiendo el Espíritu Santo, pero no es para alguien que no conozca nada del Espíritu Santo. Si se acuerdan, cuando mandan a llamar a Pedro, ¿verdad? Que venga a predicar, un ángel lo manda a traer de Jope y llega a la casa de Cornelio, un centurión que tiene ahí reunidos a todos sus amigos mundanos, ¿verdad? Y paganos. Y dice, ¿a qué he venido? Y dice, he venido a predicar, y comienza a predicar. Y ahí, antes de que él dijera nada, cayó el Espíritu Santo, se derramó exactamente igual que en el Pentecostés. Y Pedro dijo, ahora entiendo que también se va a derramar sobre los gentiles. ¿Quién soy yo para detenerlo? Entonces, entendamos, ¿verdad? Y ahí ellos aceptaron a Cristo. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo sucede cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Y no tiene que haber necesariamente algo externo, sino algo interno, que es tu fe, que creas que tú tienes al Espíritu Santo en ti. ¿Me siguen? Bueno, ahora vayamos a los dones, a los dos poderes, ¿verdad? Como dije, uno son los dones y el otro es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones para que podamos entender esta parte, a qué se refiere con poder. Primera de Corintios 12, voy a leer el verso 1 y de ahí al 4. Dice, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo en la versión Dios habla hoy. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace en todo. Entonces, de lo que está diciendo acá es que hay diferentes dones, ahorita los vamos a conocer o a recordar. Hay diferentes dones para la iglesia, pero la iglesia, tú y yo estamos enseñados que la iglesia, tú tienes tres iglesias, tú, tu familia y tu iglesia congregacional, que somos plenitud en Cristo, ¿vale? Y estos dones te sirven para la iglesia, o sea, para tu vida, para tu familia y para la iglesia congregacional, ¿vale? Entonces entendamos que los dones te los da el Espíritu Santo y dice, hay diferentes maneras de servir y hay diferentes resultados o manifestaciones. Y te lo digo esto porque la Reina Valera, que es un poquito más compleja a veces de entender, dice, hay dones, hay ministerios y hay operaciones. Y pareciera que aparte de los dones, el Espíritu te da otras cosas que son ministerios y otras cosas que son operaciones. No, en este momento está hablando de dones, de diferentes maneras de usar estos dones y diferentes resultados que dan el servir con estos dones. Pero está hablando solo de dones del Espíritu Santo. ¿Va? Verso 8 dice, por medio del Espíritu Santo, dice, a unos les concede que hablen con sabiduría. Y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Esos son los dones. Hablar con sabiduría, hablar con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos, sanidades, dice la Reina Valera. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía.
A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con poder el único y mismo Espíritu Santo, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Estos son los dones que forman parte del poder del Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre de ti, sobre de mí. Te los voy a poner aquí en una imagen para que los podamos recordar mejor, y te los voy a poner conforme están en la Reina Valera, que están como más concretos. Esta versión de Dios habla hoy explica un poquito más, se hace más difícil de memorizar, y yo creo que si los ponemos así va a ser más fácil. Estos 9 dones los hemos separado, la iglesia los ha separado en 3 categorías, y las categorías les hemos puesto nombre. Dones de revelación, que son la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Ok? Hay gente que tiene palabra sabia, que tiene palabra de saber, ¿verdad? Porque sabe cosas, puede ver cosas en la gente, puede saber cosas de la gente con solo mirarlas, porque el espíritu se las revela, y puede discernir si la persona está viendo con un buen espíritu, con el Espíritu Santo, o con otro espíritu maligno, ¿verdad? ¿Ok? Esos son dones que podemos tener las personas, y eso es de parte de Dios. Segunda clasificación, dones de poder. El don de la fe. Por eso hay personas que tienen una fe mayor y otros tienen menos fe. Pero esa fe que tú llegues a tener es solamente un don. Dale gracias a Dios si tienes el don de la fe. Dale gracias al Señor, y si tú ves que no lo tienes tanto, pide el don de la fe. ¿Sale? Dones de poder. Fe, sanidades y milagros. Y dones de inspiración, don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Ya en algún momento le enseñé acerca de las lenguas. Son lenguas angelicales. Esas lenguas que usa el Espíritu Santo para interceder por nosotros, como dice la palabra, con gemidos indecibles, porque no estás hablando en español, que es nuestra lengua, no estás hablando en inglés, ni en ningún idioma conocido. A lo mejor estás hablando en turco, en ruso, o en una combinación de quién sabe qué, o ninguno de ellos. Pero tú puedes orar y decir, Señor, oh Rashotokorma Satakaraba, oh Roshotokorma. Él dice la palabra que la persona que lo oye queda sin entendimiento, pero el Espíritu Santo, en nuestro espíritu sí entendió, ¿verdad? Y además es edificado, porque eso viene del Espíritu Santo. Ese es el don de lenguas. ¿Ok? Pero hay gente que puede interpretar las lenguas, puede decir, lo que dijo el pastor hoy es esto, que el Señor está levantando esta iglesia con un gran poder. No sé, no estoy diciendo que eso dije. Yo no tengo el don de interpretación de lenguas, nunca lo he tenido, solamente he estado una vez en presencia de alguien que dijo que había entendido todo lo que alguien había hablado en lenguas, y puedo creerle porque estaba, ¿cómo se llama esto? Lleno de impactado, estaba en shock, llorando, ¿verdad? Diciendo, es que entendí todo lo que dijo. Una sola vez lo vi eso en un encuentro, y bueno, pues glorioso, ¿verdad? Tal vez le dio el don de interpretación de lenguas en ese momento, no sé si lo siga teniendo, ¿vale? Y profecía, ¿verdad? El dar palabra profética, el ser un profeta, ¿verdad? Estar constantemente en eso. Estos son los dones del Espíritu Santo. Ese es parte del poder que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Y estos dones los necesitamos para caminar en la vida, ¿verdad? Ser sabios, tener conocimiento, fe, etc. Y si nos da el Señor hacer milagros, imagínate que te diera el Señor el don de hacer milagros en la gente, de sanar enfermos. Uno ora por los enfermos con fe, pero yo no tengo, a mí Dios no me ha dicho, te voy a dar el don de sanidades para que te dediques a sanar gente, porque eso es lo que hacía Jesús, ¿verdad? Sanar físicamente a la gente. Hoy entendemos que la sanidad está en la Santa Cena para todos, pero de todas maneras Dios le puede dar a alguien en especial el don de sanidad de enfermos. Gloria al Señor, ¿verdad? Y en alguna ocasión llegó a la iglesia una mujer por primera vez que me decía que ella tenía el don de sanidad, que ella, en Jalapa, que ella iba al hospital de cancerología y ahí oraba por los enfermos de cáncer. Y yo le dije, wow, está maravilloso, pues sígalo haciendo. No, es que quiero que usted como iglesia venga conmigo.
Le dije, bueno, no, yo no puedo hacer eso, yo no tengo el don de sanar enfermos. Lo que yo le puedo invitar es que se meta bajo la iglesia, que comience a caminar con nosotros y pues le podemos dar esa cobertura de pastor a oveja, ¿verdad? Discípulo, y usted ejercer su don de sanidades que usted me dice. No, pues no, ya no regresó nunca más. No quería estar debajo de nadie, ella quería ejercer su don ella sola y pues gloria a Dios, ¿verdad? No sé qué haya pasado con esa persona, pero nosotros entendemos, ¿verdad? Que dentro de la iglesia, todo esto también está dentro de la iglesia corporativa, de la iglesia congregacional, y podemos tener gente que tenga 1, 2 o 3 dones. Al final, el Señor te puede dar 1, 2, todos, algunos. Eso es solamente, como dice aquí, solo el Espíritu Santo lo hace, nos dice cómo ponerlos a trabajar y nos dice también, y Él da los resultados. Al final, uno solamente es un instrumento, ¿vale? Hasta aquí me siguió. Tenía mucho tiempo que no enseñábamos de dones, muchísimo. Yo creo que en todo este tiempo de la gracia no habíamos hablado de los dones, pero aquí están los dones, pero forman parte del poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros, solo que sí, estos dones te los tiene que dar el Espíritu Santo de manera específica, no es que tengamos todos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la base de estos dones, ¿cuál cree que sea? El amor de Cristo. Exacto. 1 Corintios 13, versos 1 al 4 y luego el 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿ok? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, otro don, y entendiese todos los misterios, el saber, palabra de ciencia, y toda ciencia, dice, palabras de sabiduría y de ciencia, y si tuviese toda la fe, otro don, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, si tuviera yo todos los dones del Espíritu Santo, pero sin amor, no sirven de nada. 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, que yo fuese buenísimo, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y sacrificial, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Después de esto, en el verso 5 comienza a decir, el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo cree, todo lo espera, ¿te acuerdas? Y ese amor, ya explicamos en alguna otra prédica, que es el amor de Jesús. Ningún ser humano puede tener un amor así. Entonces está hablando del amor de Cristo. Nada puedes hacer, si tú puedes tener todos los dones que el Señor te dé, te reparta todos los dones, los 9, pero si tú no tienes amor para dar, ¿ok? No sirven de nada, pero ese amor no puede ser tu amor carnal, tu amor que sale de ti, porque es bastante limitado y finito, y generalmente nuestro amor es un amor convenenciero. Voy a poner un ejemplo. Si alguien trata mal a tu hijo delante de ti, no lo vas a dejar ahí, no vas a poder amar a esa persona, la vas a alejar. Al menos, y en ese momento vas a entrar a defender a tu hijo, no te va a importar y le vas a dar de gozo. ¿Sí me explico? El amor de Jesús, no importa lo que tú hagas mal, Jesús te sigue amando igual. Entonces, entendamos que el poder del Espíritu Santo a través de los dones también está basado en el amor de Cristo. Es decir, si tú te llenas y comienzas a orar y a convencerte y a tener esa fe de que tú estás lleno del amor de Cristo porque ves todo lo que Cristo ha hecho, hace y hará por ti, esa llenura del amor de Cristo es la base para que el Espíritu Santo pueda depositar dones en ti que puedas ocupar correctamente, porque Dios no te va a dar un don si te va a destruir, y Dios no te va a dar un don para que destruyas a la gente. ¿Ok? Entonces, la base de los dones del Espíritu Santo es otra vez el amor de Cristo. Amén. Y por otro lado, la otra ala, o la segunda ala del poder del Espíritu Santo sobre nosotros, es algo que ya hemos visto, Gálatas 5:22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Se acordará que hace algún tiempo le partí le clasifiqué este fruto, estos elementos del fruto en 3 categorías. La primera es a su interior, ¿verdad? El amor, el gozo y la paz es para su interior. La segunda es paciencia, benignidad y bondad. Eso es para poder tratar mejor al prójimo. Y 3, fe, mansedumbre, ya me perdí. Paciencia, benignidad y bondad, ¿ok? Y la fe, mansedumbre y la templanza son para manejar las circunstancias, ¿ok? Son frutos del Espíritu Santo, son elementos del fruto del Espíritu Santo, pero la base, lo primero, es el amor. Esto ya lo hemos platicado otras veces, ¿ok? Ahora, algo muy interesante en este tema del fruto del Espíritu Santo, que es parte del poder en el que estamos ya investidos, ¿verdad? Revestidos del poder del Espíritu Santo, llenos del amor de Cristo, de la paz de Cristo, del gozo de Cristo, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio de Cristo, para que ese fruto del Espíritu Santo podamos nosotros ponerlo a servir y dar nosotros a la vez frutos, pero llenos del fruto de Cristo. Si no, pues no funciona. Esa es la razón por la cual yo creo que muchas veces vemos a muchos cristianos, o nos vemos muchos cristianos, que no damos buenos frutos porque lo estamos sacando de nuestra propia carne y nuestra carne se cansa pronto. Entonces, por eso es que estamos entendiendo, ¿verdad? Y predicando acerca de la importancia de recibir el amor de Cristo y sabernos muy amados por Cristo. Esa es la base, ese es el cimiento, esa es la raíz de la vida cristiana. Es la raíz de la fe, es la raíz de la confianza en Dios, es la raíz del reposo, la raíz del cara de Dios, es la raíz de estar en el aposento alto, la raíz de todo es el amor de Cristo en nosotros, ¿vale? Pero recordar que este poder del fruto está diseñado para vencer al pecado. Gálatas 5:16, vamos a leerlo rápido, ¿verdad? Dice, y ahí se explica muy claro, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Espíritu y carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, tu espíritu quiere hacer las cosas que el Espíritu Santo te dice, pero tu carne es rebelde, ¿verdad? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. O sea, que las obras de la carne están bajo la ley, no bajo la gracia. Y eso es algo que tenemos que entenderlo muy bien. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, se lo puse con rojo, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, o sea, pero fuera de esto, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí tenemos que entender algo. Mire, cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, la palabra practican es la palabra griega praso, que significa desempeñar repetida o habitualmente algo. O sea, que no se refiere a que suceda en un solo acto u ocasionalmente. No, esto está hecho para los que practican todo eso sin importarles Cristo. Es prácticamente la gente que no conoce a Cristo, que a lo mejor lo conoce de oídas, pero que no le importa Jesús, que no le importa Dios. Ellos pueden pecar todo lo que quieran porque no tienen nadie a quien darle cuentas. Eso es muy diferente a alguien como usted y como yo, que estamos bajo la gracia, que entendemos que nuestro pecado fue perdonado. Si tu carne te falló una vez más, tú no quieres hacer eso. Y lo que hacemos es agradecerle al Señor porque ese pecado ya no fue tomado en cuenta, porque nuestro cuerpo ya fue crucificado en la cruz con el Señor y resucitado nuestro espíritu, y que el Señor solo ve nuestro espíritu lleno de Cristo y no ve ese pecado. Y esa fe hace que la carne se vaya debilitando contra el pecado. O sea, que ya no tenga ganas de hacerlo, pues. ¿Ok? Y por eso hemos enseñado que el pecado
te va dejando de molestar, como un iPad, como un dispositivo que le quitas la carga, porque hemos enseñado que el poder del pecado es la ley. Tú le quitas la ley y entonces al tiempo deja de molestar. Entonces, entendamos que las obras de la carne como tal son las que están pegadas bajo la ley, no bajo la gracia. Entonces, quien está bajo la ley o quienes combinan la ley con la gracia están bajo la ley y por lo tanto todos estos pecados los golpean. Pero quienes estamos bajo la gracia, dice aquí que los que somos, los que... a ver si se lo encuentro aquí. Los que somos guiados por el Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley. Y si no estamos bajo la ley, todos estos pecados ya no están contra nosotros. ¿Me explico? Y entonces, los que andamos en el Espíritu, bajo la gracia, estas obras de la carne ya no están para nosotros. Por eso es importante que reconozcamos el poder de Cristo en el fruto, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo para darnos estos frutos, porque estos frutos son los que hacen, o este fruto es el que hace que todo el impacto de la carne y todas estas obras ya no nos den esa lata, déjeme decirlo, ¿vale? ¿Y cuál es la base del fruto del Espíritu Santo? El amor de Cristo. Entonces, para concluir esa segunda parte, si el poder del Espíritu Santo viene a través de dones, maravilloso, pero la base de los dones es el amor de Cristo. Y la otra parte viene a través del fruto, o los elementos del fruto, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, pero el elemento base es el amor de Cristo. Amén. Para que entendamos con más claridad la importancia que tiene sabernos amados en el Señor, para poder manifestar el poder del cual ya estamos revestidos. ¿Puedo ir un buen amén? Bueno. Y por último, vamos a esta última parte, donde entenderemos que lo más valioso que tenemos, de todas las posesiones que usted me diga, materiales e inmateriales, es el amor de Cristo. Filipenses 3:3 dice así. Porque nosotros, el apóstol Pablo diciendo, porque nosotros somos la circuncisión. Somos los judíos, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mire, es interesantísimo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y vamos a ver a qué se refiere esto de confiar en la carne. Dice, yo más, circuncidado al 8º día, era desde bebé era un fariseo, era un judío perfecto. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, bien fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él era maravilloso. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Él tenía credenciales en la carne, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando él recibió el amor de Cristo, que lo encontró y con ese resplandor y lo cegó y lo llevó 3 días a que llegara Ananías y orara por él, y ahí comenzó la vida de lo que sería el apóstol Pablo, y le daría, ¿verdad?, toda esa gran comisión de predicar el evangelio de la gracia. Él tenía credenciales que son, al día de hoy podríamos decir que equivalen a tus conocimientos, tu profesión, tu abolengo, el nombre de tu familia, el apellido, tu herencia, tus negocios, tu trabajo, tu empleo. ¿Sí me explico? Y puede ser tu título, tu ministerio, todo eso, dice Pablo. Hoy serían el equivalente a las credenciales que nos abren las puertas. Pero dice el apóstol Pablo, todo esto lo he estimado por pérdida. O sea, esto es nada comparado con el amor de Cristo. ¿Vale? En la versión internacional dice el apóstol Pablo, lo tengo por estiércol. O sea, todo esto me es estiércol. ¿Vale? Entonces,
Claro, qué bueno que estamos preparados, que tenemos una profesión, que tenemos títulos, que tenemos maestrías, doctorados, negocios, relaciones con otras personas, ministerios grandes. Todo está maravilloso. Eso no está equivocado. No está mal que lo tengamos o que lo hagamos. Lo que estamos diciendo es que nada de eso es más valioso o no debería ser más valioso para nosotros que el amor de Cristo. Que el amor de Cristo. Yo tengo todo esto, son mis credenciales, pero ninguna de estas credenciales me abre mejor las puertas que mi amor, que el amor de Cristo en mí. El amor de Cristo en mí debe ser lo más valioso y es lo que más puertas te va a abrir, porque el amor de Cristo en ti, te recuerdo, es el poder que actúa en ti para que Dios haga mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Y eso es mucho más poderoso que todos las credenciales en la carne que tú y yo pudiéramos tener. ¿Me estás siguiendo? Amén. O sea que le diría lo mismo. Todas estas credenciales están muy bien. Tenga muchas de estas, pero sopórtelas, edifíquelas, arraíguelas en el amor de Cristo. Sépase muy amado y por ese amor dice, wow, Señor, me diste una carrera profesional, wow, pude sacar mi carrera, gracias, Señor, aquí veo tu amor adicional. Y si tengo buenos negocios, gracias, Señor, veo tu amor hacia mí. Y usted todo lo interprete a través de lo amado que se sabe. Aún las situaciones difíciles de la vida, Señor, estoy pasando por esta circunstancia difícil, no me gusta, pero yo sé que soy muy amado tuyo, soy muy amado de ti, todo tu amor está sobre mí. Amén. Y ahora entendemos que no nada más su amor, sino todo el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver, ya para terminar, las últimas palabras de Jesús en el aposento alto. Dicen los que saben que cuando alguien va a morir, las últimas palabras son las más importantes de su vida. Son las que tienen mucho más importancia. Alguien que esté en su lecho de muerte con un poco de tiempo podría a lo mejor mandar a llamar a su contador, poder mandar a llamar a sus abogados, ¿verdad? Para dejar todo muy bien, mucha herencia, lo que tú me digas, sus negocios, lo que sea. Pero cuando ya sienta que le quedan pocos minutos de aliento de vida, va a mandar a llamar a las personas más importantes de su vida para decirles lo más importante. Una mamá podría decirle, un papá podría decirle a alguien, cuida a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Te encargo a mi hijo. Todo lo demás está muy bien, sí, cuídame los negocios, pero lo último que te quiero decir es cuida de mi hijo. Dale una carrera, dale, vigílalo, ayúdalo, vela por su matrimonio, no lo sé. El papá, la mamá diría cosas verdaderamente muy importantes. Amén. Entonces, estas últimas palabras de Jesús deben tener una importancia especial, porque esto sucedió en el aposento alto, en esa última cena, minutos antes de salir al Getsemaní, a donde iba a orar, y después llegaría Judas, un jueves, ¿verdad? Lo apresarían y al día siguiente sería crucificado, ahora que estamos ya rumbo hacia la celebración de esa Semana Santa que le llamamos, ¿no? Juan 17, versos 20 al 23, 26 y el 18. El capítulo 18. Dice así. Jesús está platicando con ellos y ya terminó. Y ese capítulo 17 trae 3 oraciones. Jesús levanta una oración al Padre por él. Levanta una oración por los discípulos. Y esta que incluye a los discípulos, pero también a nosotros. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, nosotros. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad entre tú y Cristo es maravillosa. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, tu unidad con Cristo va a hacer que la gente sepa que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios, el enviado. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Y qué más? Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Que usted se sepa tan amado por el Padre, como usted sabe que el Padre ama a Jesús.
Porque dice, como también a mí, o sea, te equipara, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, el huerto de Getsemaní o el huerto de los olivos, que es como también se le llama. Pero vean lo que está diciendo. Quiero que sean uno, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, nosotros en ellos seamos uno, para que ellos sepan que así como me amaste a mí, así como me amas a mí, así también los amas a ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Imagínate el amor del Padre por Cristo. Ese amor está en ti, porque dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Dios ama de la misma manera a Jesucristo, su Hijo amado, que a ti, que a mí. Y wow, eso me parece extremadamente maravilloso poderlo entender de esta manera y saber que el que habite Cristo en nuestro corazón con todo su poder, con todo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones, los frutos o el fruto, ¿verdad? Y todo lo que el Señor tiene para nosotros en ese revestimiento de su poder, tenga esa base de sabernos amados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, de una manera tal que sea la misma que tú crees en que el Padre ama a Jesús. Si tú entiendes cuánto ama el Padre a su Hijo amado, Jesucristo, ahí mismo te tienes que poner porque tú estás en Jesucristo. Tú y Jesucristo son uno, y cuando tú empiezas a entender cada vez más esto, que tú y Él está en ti, y Él provoca la unidad por su muerte, Él provocó la unidad en ti, Él trajo su amor, el amor del Padre, tú puedas ir experimentando cada vez más el saberte cada día más amado. ¿Para qué? Para, como dice el título del mensaje, para vivir, ¿verdad? Sumergidos en el amor de Cristo, revestidos, ¿verdad? Del poder del Espíritu Santo, revestidos del poder del Espíritu Santo para poder hacer todo aquello que el Señor nos ha mandado hacer en esta vida y en las generaciones que nos tocará aventar, ¿verdad? Echar para adelante. ¿Puede dar un buen amén? Yo le invito a que cierre sus ojos ahí y se llene del amor del Padre, del amor de Cristo. Y usted que nos está viendo por primera vez, que todavía no entrega su vida al Señor, ¿qué le parece si escoge este día para recibir a Cristo por primera vez? Y si nos lo puede hacer saber, aunque usted sea de otro país, de otra ciudad, no importa, que usted vaya a buscar una iglesia cristiana, ¿verdad? Que predique bajo la gracia, que le enseñe a caminar y que pueda seguirnos, sería maravilloso. Pero cierre conmigo sus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste al tercer día con poder y gloria. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre en ese lugar celestial, y ahí me tienes a mí, porque tú y yo somos uno, porque tú decidiste hacerme uno contigo por tu gran amor para mí, Señor. Gracias, porque hoy puedo entender que estoy sumergido en tu amor y revestido del poder del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de verdad con entendimiento y con el corazón, sépase que el Señor tiene la salvación para usted y una vida en abundancia en esta tierra. Háganoslo saber, nos daría muchísimo gusto saber que el Señor hoy, los cielos, dice la palabra que los cielos hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, que usted se haya arrepentido, ¿verdad?, de su pecado, que usted quiera caminar con Cristo. Deje que Cristo haga el resto. Síganos acompañando y puede preguntarnos, ¿verdad?, qué hacer en este nuevo caminar. Si usted está en la ciudad de Jalapa, Veracruz, venga y congréguese con nosotros, lo invitamos. Si está en alguna otra ciudad o en algún otro país, puede conectarnos, ¿verdad?, contactarnos por las redes sociales y podemos nosotros ayudarle a que usted encuentre una buena iglesia, gente que lo pueda ayudar a caminar y se mantenga aún a la distancia física, pero en esta tecnología cerca de nosotros. ¿Le parece? Querida iglesia, querida familia, oramos al Señor y le damos gracias, ¿verdad?, porque Él nos llena de su poder y de su amor, y con eso nosotros nos vamos
llenando de Él para poder hacer todo lo que el Señor tiene para nosotros en nuestra vida, nuestra familia y nuestra amada iglesia Plenitud en Cristo. ¿Vale? Nos vamos, le damos al Señor toda la gloria y toda la honra por este mensaje, por esta trilogía. Le invito a que lea los 3 mensajes, este y los otros 2, ¿verdad? Para que pueda entender toda esta parte del maravilloso amor de Cristo y se llene y usted camine lleno del amor del Señor, porque esa es la base de todo el poder sobrenatural que usted tiene en su hombre interior, en su mujer interior, en su espíritu. Amén. Así que le damos gracias a todos los que, como siempre, participan en estas grabaciones, en estas transmisiones. El pastor David Mesa, la pastora Olga y todo el equipo de líderes, ¿verdad?, de Jalapa y de Veracruz. Le damos a todos, de verdad, le damos las gracias al Señor por tenerlos acá y les invitamos a que regresen el próximo domingo. Le toca a Jalapa el próximo domingo presencial, pero si usted está afuera, le toca por aquí, por su canal de YouTube o su canal de Facebook, la transmisión a las 12:45, ¿vale? Nos vemos. Hasta la próxima. Llénese del amor de Cristo. Bendiciones.